el verso 28 en adelante. Y voy a dar lectura a la palabra. Y dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y claro, cada día es, digo yo, un día menos de oportunidades de repente para vivir agradando al Señor, porque vamos viendo cómo las personas creyentes y no creyentes se están desenvolviendo en esta nueva situación en la que estamos viviendo todos. La situación, creo yo, de repente muy, muy dolorosa para una gran mayoría, si no es para todos, porque creo que nadie está excluido, seas creyente o no creyente, nadie está excluido. El Señor está permitiendo que acontezca esta situación. Pero salimos a las calles el día que nos toca salir o salimos a trabajar y ver y empezamos, yo soy de las personas que observo, que escucho lo que está aconteciendo y vemos rostros con expresiones de dolor, rostros con expresiones de cansancio, de miedo y preocupación y tantas expresiones que el ser humano puede mostrar a través del rostro, que uno va de alguna manera haciéndose preguntas. ¿Para qué, Señor, es todo esto? ¿Para qué está aconteciendo esto con tu creación, con tu pueblo, con la gente que no te conoce, con la gente que te conoce? O sea, no hay una excepción, creo, porque Dios, creo que la palabra se cumple porque el Señor no hace de personas y el sol sale para todos y cuando llueve, llueve para todos. Y entonces, hacernos esa pregunta, ¿para qué está aconteciendo esto? Y humanamente hay veces empezamos a dar respuestas o a respondernos, o empezamos a buscar explicaciones y nos empapamos de informaciones dolorosas, nos empapamos muy poco de informaciones positivas y vamos tomando de repente decisiones o dándonos respuestas. Pero esas respuestas son humanas, las que nos damos nosotros, o las que muchas veces podemos dar a alguna persona, porque muchos momentos alguien te dice, ¿el por qué? Yo escuchaba una conversación hace un instante y una de las partes decía, ¿por qué? ¿No? Y creo que la pregunta correcta que deberíamos hacernos, siempre he compartido esto, ya me han escuchado creo algunas veces, es el para qué, Señor, está aconteciendo esto en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, qué sé yo, dependiendo de la situación en la que estemos. Y claro, vamos dándonos respuestas, pero son respuestas humanas. Y estas respuestas humanas que podemos darnos no nos acercan mucho al efecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues el Señor, la semana pasada tenía yo que compartir, pero el Señor tiene las cosas preparadas con un propósito y claro, dentro de mi corazón, yo mismo expresaba, no, ahora me da más tiempo de poder preparar mejor lo que quiero compartir. Pero Dios es un Dios de, de orden, creo que Dios nos alimenta todos los días. Lo que tenía preparado, pues el Señor de alguna manera lo sacó de mi corazón, lo sacó de mi mente y yo luchándole todavía en la semana, pero el Señor me empezó a mostrar a través de algunas prédicas, algún compartir que yo escuchaba y a través de la oración que muchas veces estamos haciendo
pues preguntándole al Señor, Señor, pero ahora qué quieres que hable, qué quieres que diga, porque creo yo que podemos formar muchas predicaciones con mucho conocimiento humano, mucha, qué sé yo, mucho lenguaje muy bien preparado, pero creo que el Señor, hay muchas veces con una sola palabra borra todo y hace nacer algo nuevo. Y pues el Señor me mostraba y ponía esta palabra que hemos leído, una de las palabritas de los versos, bueno, de dos versos, es el yugo, yugo, ¿no? Y claro, y entre que meditaba y no meditaba, Señor, pero el yugo, el sujetarse, el obedecer, el estar bajo tu palabra. Y bueno, y el Señor me ha estado mostrando esto. Pero como decía el profeta Isaías, en el capítulo 29 de su libro decía, pues el Señor dice, porque este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más, dice, que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y meditaba en esto porque a través de lo que va aconteciendo en esta nueva temporada que estamos viviendo, en este nuevo tiempo, como les decía, vemos y hablamos con las personas y muchas veces hasta expresiones de dolor, de malestar, sentimientos, de culpa que le van contando a uno y pues y el Señor me decía el yogo y yo meditaba en esto, pero estamos porque de repente estamos muy con la boca diciéndote Señor, Señor, o es que verdaderamente estamos entregados a ti de corazón y es una incógnita, creo, personal. Si nos miramos al espejo, estamos verdaderamente con nuestro corazón entregados al Señor o estamos siendo personas, hijos de Dios, diciendo Señor, Señor, y solamente con nuestra boca y con nuestro corazón todavía estamos viviendo a nuestra manera, porque dice, y su temor, decía el profeta Isaías, su temor de mí, decía, ¿no? Cuando el Señor está hablando a través de él, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y yo decía, y miraba esto y oraba y le preguntaba, pero, oh, Señor, claro, tenemos que tener temor reverente de ti. Sí, pero oh, las personas muchas veces de repente a través de predicaciones o algo, hablamos y decimos, ¿no? Hay que tener temor de Dios, pero no es un mandamiento de hombres, lo dice la palabra, ¿no? Que no es más, dice que mucha gente cree que tiene que tener temor, pero no tiene temor porque lo toma como solamente un mandamiento de hombres, ¿no? Que se les ha enseñado a través de querer de repente en ese amor que esa persona se rinda a los pies de Dios. Porque muchos todavía están solamente honrando de labios al Señor y sus vidas de repente de alguna manera se encuentran todavía esclavizadas bajo yugos diferentes y yugos diferentes al yugo de Cristo, porque aquí el Señor nos está diciendo, llevad mi yugo, dice el Señor, o sea, el yugo de Cristo, y de repente muchos todavía se encuentran, porque el yugo, si sabemos o de repente no lo sabemos, es un instrumento que se usa sobre los bueyes para hacer el arado, pero también tiene simboliza sujeción, estar bajo una sujeción para hacer una labor, dependiendo del conductor, del labrador que va de repente a arar la tierra. Entonces, es un símbolo de estar sujetos a la voluntad de Dios. Y entonces, hay muchos yugos que esclavizan a las personas y son diferentes al yugo de Cristo. Y es porque de repente no hay un temor reverente de Dios.
creen de repente que es algo que por lo que se les va diciendo en la iglesia, que ya creen tener el temor de Dios. Pero el temor de Dios es algo más que un mandamiento de hombres, dice. Hermanos, hermanas, haber entendido quién es Dios en nuestra vida nos va a enseñar a tener ese temor de Dios. Porque hay veces tenemos o creemos que Dios es un empleado nuestro que si le decimos bendíceme, Él tiene que bendecirnos, que si le pedimos ayuda, Él tiene que actuar inmediatamente en nuestro favor. Y muchas veces creo que escuchaba el anterior domingo en una consulta que hacían, ¿por qué muchas veces el Señor nos responde o por qué no hay una respuesta? Y claramente podemos entender que Dios siempre va a querer el bien de sus hijos. Y si no hay una respuesta positiva a una solicitud, pues es porque el amor de Dios no quiere permitir sufrimiento en nuestras vidas y porque sus caminos y sus pensamientos sobre nosotros son mucho mejores y más altos que los nuestros. Entonces tenemos que de alguna manera, creo, entender el yugo de Cristo, del cual vamos a hablar hoy día, del yugo, que es lo que he puesto como título a este pequeño compartir. Y ese yugo es muy importante en nuestras vidas. Creo que eso nos va a definir como hijos de Dios bajo la autoridad, bajo en la compañía, el estar en la compañía de Cristo y guiados por Cristo en nuestro diario vivir. Y de repente, en esa obediencia, en esa sumisión y sujeción a Dios, podamos entender y tener un camino que sabemos que es Dios el que nos está guiando, es Dios el que nos está llevando a su presencia. Entonces, el yugo, el cual el Señor nos está viniendo a ofrecernos, nos dice, llevad mi yugo. De alguna manera yo miraba esto y entendía hasta cuándo vamos a ver a las personas con esas expresiones de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, que si tú sales a la calle y empiezas a mirar con ojos espirituales todo a tu alrededor, te vas a dar cuenta cómo en el aire se siente el mover del mal, de las tinieblas, y, y, y muy pocos están con esa luz prendida, esa luz de Dios que tiene que alumbrar el corazón, las vidas y las almas de las personas y aún nuestra propia vida. Y quisiera que vayamos por un instante a 2 de Corintios, capítulo 6. Dice el verso 14 al 18. Dice así, voy a dar lectura. Dice, no os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Jesús. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, nos está diciendo. Y primero nos hace la invitación, llevad mi yugo sobre vosotros. Y más abajo todavía dice de lo que hemos leído que mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Entonces, es esa invitación de parte del Señor, creo, en este tiempo en nuestras vidas, para que miremos si de repente hay algo que nos está, de repente está sobre nosotros en forma de yugo, conduciendo nuestro vivir,
nuestro diario vivir. La única comunión que de repente nosotros deberíamos tener con los incrédulos es para llevarles y predicarles a Cristo. Otro tipo de comunión creo que estaría fuera de nuestra comunión verdadera, porque o nos cambian o nosotros les vamos a cambiar si mantenemos una comunión muy estrecha con los incrédulos. Y claro, de alguna manera la única comunión que debemos tener es para predicarles a Cristo y que así puedan venir también al conocimiento del Señor. Un día pasó esto con nosotros. Un día nos dijeron, ¿sabes qué? Hay un Señor, hay un Dios que te ama y quiere transformar tu vida. Quiere que dejes de ser esclavo de lo que eres y sacarte a la luz verdadera y llevarte a la tierra prometida. Y eso pasó porque nos predicaron el Evangelio, porque nos dijeron que nuestra vida iba a ser diferente. Y claro, el Señor y la palabra nos enseña, estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Y eso es lo que tenemos que grabarlo en nuestro corazón, pero para que se haga vida y no sea simplemente una predicación más o un dicho más, un dicho cristiano más que podemos tener. Hablamos muy bonito muchas veces y decimos ten fe, confía, pero hay veces es con los labios, como decíamos hace rato que el profeta Isaías había recibido de parte de Dios. Es que este pueblo con sus labios, con su boca, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y encima les decía que su temor estaba, lo creían solamente como un mandamiento de hombres, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y esto es muy importante. Yo no sé si hemos entendido con claridad lo que el Señor nos va instruyendo. Claro, acá en mi Biblia, esta porción que hemos leído está con un título que dice que somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios y hemos entendido que somos el templo de Dios, entonces no va a haber esa comunión. Como les decía, la única comunión con los incrédulos es para predicarles a Cristo y que esto sirva para que ellos lleguen también al conocimiento del Señor, como nos ha pasado a nosotros. Y claramente, pues, si seguimos examinando y leemos al profeta Jeremías, el profeta Jeremías también, si quieren mirarlo, está en Jeremías capítulo 15, verso 19, en su última parte más o menos, si no me equivoco, dice, conviértanse ellos a vosotros, perdón, aquí dice, a ver, lo voy a leer, sí, conviértanse, en la última parte del verso 19, pero podemos leer el verso entero. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y el Señor desde un principio va mostrando su amor por sus hijos a través de todo lo que Él ha ido haciendo y que todavía sigue haciendo en nuestras vidas. Porque su palabra, claramente hemos entendido y aprendido que su palabra no va a pasar y su palabra está vigente en la actualidad y estará vigente para la generación venidera y seguirá vigente hasta el tiempo en que Dios venga a por nosotros. Y dice claramente el profeta Jeremías, donde le manda el Señor diciendo, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Por eso es que entendemos que qué relación podemos nosotros tener con los incrédulos, o qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿No? Que se conviertan ellos a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos.
Porque hay muchos yugos que rompen nuestra comunión con Dios. Son los yugos que están relacionados con el mundo, yugos que están relacionados con nuestra carne, yugos que usa el diablo para romper nuestra comunión con Dios. Si tenemos que hacer la descripción del yugo, tenemos que decir es un instrumento de madera que tiene una forma donde solamente entran dos bueyes para hacer el arado en el campo, que hasta ahora se puede ver en algunos lugares que la gente agrícola sigue utilizando estos yugos, pero ese yugo simboliza pues el estar bajo la sujeción y obediencia al Señor, si es el yugo de Cristo, porque el yugo que tengas encima va a ser el que va a estar conduciendo tu vida. Y hay muchos yugos que rompen nuestra comunión con Dios. Es el yugo de Cristo el que debe ser o el que debe estar puesto sobre nosotros como hijos de Dios, como aceptación de sujeción a la voluntad de Dios. Cada día el Señor nos habla y cuando habla de la cruz y dice, dice que cada día tomemos nuestra cruz. El que quiera seguir, dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, dice. Entonces, de alguna manera es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esa es la función que va a venir a cumplir el yugo sobre nosotros, el yugo de Cristo. Y ese yugo, cuando se les ponía a los bueyes, era para que cumplan una mejor labor en lo que tenían que realizar. Esa carga de repente pesada para uno solo se equilibraba porque iban dos. Y cuando nosotros permitimos que el Señor nos ponga su yugo, es porque Jesucristo está de nuestro lado, está en el otro lado del yugo, acompañándonos en el camino, guiando nuestros pasos y enderezando el surco que van a ser nuestros pasos. Y eso es lo importante del yugo, porque este yugo nos puede hacer hablar sobre el yugo del matrimonio, hay muchos temas que tocar con el yugo, pero este yugo es perfecto para nuestras vidas y ese yugo es el yugo de Cristo, porque claramente el Señor nos ha dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es porque Él toma nuestras cargas y él nos está acompañando en el camino. Fácil porque Cristo está con nosotros y ligero porque Él es el que lleva nuestras cargas cada día. Cada día cuando nosotros hemos aprendido a depender del Señor, cada día, entonces no vamos a sentir ese cansancio, esa carga o esa pesadez de la vida cotidiana, porque cada día es una lucha, es una batalla. Empieza en el momento en que el Señor hace el primer milagro de darnos vida y va a terminar de repente en el momento en que vayamos a descansar y que podamos estar ligeros, sin ese cansancio ni esa carga que el mundo nos pueda estar ofreciendo o estar poniendo sobre nosotros. El yugo de Cristo nos une a Él. Si en algún momento has recibido tú la gracia de Dios, estás consciente de que has recibido esa gracia tiene un propósito. Y ese propósito es hacernos libres de toda atadura maléfica, es hacernos libres de todo yugo de esclavitud que quiere impedir el fluir de Dios en nuestras vidas. No sé si hemos tomado el yugo de Cristo o somos cristianos, como decía el profeta Isaías, de labios, y el corazón está lejos de Dios. Cuando el Señor viene a nuestras vidas y llama a nuestro corazón y nosotros le abrimos, entonces la palabra nos enseña que Él dice, entrará y cenará, compartirá, estará en comunión con nosotros y nuestra vida sufrirá una transformación y un cambio. Pero hay muchos
que asisten a las iglesias que todavía tienen yugos que los están esclavizando. Hay yugos familiares que te esclavizan, hermano, hermana. O hay yugos sentimentales que te están esclavizando. Porque de repente, dentro de ese sentimiento, de ese sentimentalismo que hay, tu vida diaria se siente atada a algo, sujetada a algo, porque no has recibido el yugo de Cristo que te hace libre. Hay yugos de pecado en muchos. Hay yugos de ansiedad, yugos de opresión, yugos de miedos, yugos económicos, que muchos de repente es que me falta plata y esto, que el otro, que la economía, y viven sujetos a depender de ese yugo y no depender del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Y tenemos que hacernos libres de yugos que nos esclavizan. No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque los incrédulos van sufriendo de esta manera porque no tienen esa confianza en Dios y van dependiendo del yugo que conduce sus vidas. Y hay muchos yugos familiares porque tengo una persona de repente en problemas en mi familia y ese yugo me tiene sujeto a eso y no me deja ver más allá. Porque si vemos en el campo el yugo que se pone sobre los bueyes, tiende a tener la cabeza hacia gacha para avanzar. Y eso es lo que hacen los yugos que nos esclavizan muchas veces y nos tienen ahí esclavizados mirando al piso, conduciendo nuestro diario vivir, porque no rompemos el yugo de esclavitud que hay, tanto en nuestra familia de repente o en nuestros sentimientos, o yugos de pecado de repente que puedan estar ocultos dentro de nuestra vida o que no los queremos confesar porque nos da vergüenza, claro, y ahí se ve el yugo de pecado que nos está esclavizando porque no nos deja encontrar la libertad a través de nuestros labios, a través de confesar. Yugos de ansiedad, viviendo en esa desesperación diaria, ¿qué será? ¿Por qué pasará esto? Y entonces, hay yugos que debemos entregarnos al Señor y permitir que el yugo de Cristo venga a nosotros. El Señor claramente nos está haciendo la invitación: llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Encima nos da la respuesta. El Señor no nos quiere, el yugo de Cristo no es para esclavizarnos, mas al contrario es para darnos libertad, libertad de todo aquello que nos pueda estar oprimiendo, nos pueda estar llevando a tener una vida alejada de Dios. Porque ese es el trabajo de Satanás. Más aún cuando sabe que tú o yo hemos entregado nuestro corazón y nos hemos entregado de corazón al Señor para poder estar bajo el yugo de Cristo. Pues claro, se sentirá mal y querrá entonces volver a poner yugos de esclavitud sobre nuestras vidas. Como decía, hay muchos que asisten a las iglesias, pero están llevando yugos que los están esclavizando. La palabra es clara, en alguna parte no lo he anotado, pero viene ahorita, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dice, la voluntad de Dios. Entonces, es como una moda, de repente, no, es que yo soy cristiano, y hay hasta ahí creo una alabanza, creo, no, yo soy cristiano, para que tú lo sepas, algo así. Pero verdaderamente lo estamos haciendo desde nuestro corazón, o con la boca solamente estamos honrando a Dios. Y si de repente en este momento tendríamos que ir al y autoexaminarnos, ¿será que encontramos algún yugo que nos pueda tener esclavizados a algo? Porque muchas veces
no queremos lo que nos pueda estar esclavizando. A veces tenemos un familiar, tenemos una situación económica, tenemos una enfermedad o algo que nos está esclavizando. Y vivimos bajo esa esclavitud. Y claro, hablamos de Dios, decimos las cosas de Dios, pero no podemos romper ese yugo que nos esclaviza. Pero ese yugo se puede podrir con la unción de Dios en nuestras vidas. Solo la unción de Dios va a podrir esos yugos que nos puedan estar esclavizando. Solo Amén. la presencia de Dios va a romper todo yugo de esclavitud sobre nuestras vidas. Pero tenemos que ser obedientes al llamado de Dios. Porque dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hemos ido al Señor, has ido al Señor con todas tus cargas, con todas tus situaciones, o todavía estás esclavo de algo. Pero cada uno de nosotros tenemos la respuesta a eso, que si nos autoexaminamos, encontraremos algo que nos está esclavizando. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 1, ya estamos terminando, no se abusan. En el libro de Gálatas, capítulo 5, nos da una recomendación, voy a decir, porque dice acá el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantengámonos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Porque muchos de repente tomamos a Cristo, recibimos esa gracia y después de un tiempo caemos en desgracia nuevamente. ¿Por qué? Porque no hemos dejado o no hemos permitido que el yugo de Cristo sea puesto sobre nosotros. Muchas veces en la iglesia yo les he compartido y les he dicho, muchos están aquí, gloria a Dios, aleluya, pero cuando termina esto, cada uno a la suya. Y de labios me honra, dice el Señor, mas su corazón está lejos de mí. Y salimos y vemos y conversamos con las personas y vemos que hay mucha gente que está esclavizada, que está atada por sus situaciones que están viviendo. ¿Por qué? Porque no han recibido la libertad que Cristo tiene para sus vidas. Es ligera, dice la carga, pero hay mucho más. Y dice, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. De corazón. No dice de labios para afuera, dice de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y claro, termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo nos da libertad. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Pero lo tienes que creer. Y lo tienes que poner por obra. Fe y obras van de la mano. No podemos ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, que con nuestra boca honremos a Dios y que nuestro corazón esté cargando algún yugo de esclavitud. Entonces nuestra alma no está recibiendo ese refrigerio, esa libertad, ese descanso. Porque vemos, escuchamos, hablamos. Muchos hermanos en la fe, yo tengo muchos conocidos con los que hablo y percibo y siento que todavía hay yugos que están esclavizando familias, personas que tienen que ser, y aún más ahora que la situación en la que vivimos, pues pone en desesperación, en angustia, en ansiedad a las personas
es cuando más nosotros tenemos que acercarnos al Señor, y es cuando más tenemos que confiar en Él, y es cuando más tenemos que decirle, sí, Señor, yo quiero llevar tu yugo, ese yugo de Cristo que me hace libre ante toda situación. Amén. Anoche que estaba escribiendo un poco esto, porque yo soy de los que escribe todo lo que tengo que decir el día que me toca compartir. Escuchaba a 2 casas de aquí de donde yo vivo. Un llanto, pero y un griterío y llanto de una mujer en desesperación. Y al poco rato suena la sirena. Le digo, Señor, que tengan la oportunidad de conocerte si no te conocen. Pero que se haga tu voluntad, no voluntad de hombre. Y entonces es desesperante porque aún estando dentro de tu casa y escuchas eso, es un sentimiento que te produce dolor. Por la misericordia de Dios, hoy estamos bien. Pero mucho va a depender de qué yugo está gobernando nuestras vidas. ¿Estamos cargando el yugo de Cristo? Ese que nos está viniendo a invitar el Señor a decirnos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay veces, confundimos muchas veces la expresión mansa y humilde. Y yo escucho a la gente y tienen conceptos diferentes de lo que es la humildad o la mansedumbre. Pero el Señor Jesucristo con sus actos nos enseñó esa mansedumbre y esa humildad de corazón. Se hizo obediente, dice, hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia a Cristo? Nuestra obediencia a Dios. ¿Llega hasta donde me conviene o hasta donde solamente veo la bendición y no acepto las cosas negativas? Porque si Dios me muestra las cosas negativas, sé que me las muestra para mi bien. Porque la palabra es clara, creo que está en Romanos. Y todos los que aman a Dios, dice, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el yugo de Cristo es el que nos va a sujetar y nos va a ayudar a llevar toda carga y le va a dar descanso a nuestras almas. Porque es fácil porque está Cristo contigo. Y es ligero porque Él está llevando tus cargas. Pero muchas veces no acontece eso con las personas. Los seres humanos, una gran mayoría están sujetos al yugo de Satanás y no al yugo de Cristo. Y si está sujeto al yugo de Cristo, eso implica algo muy importante. Implica que tiene que haber una entrega total de nuestra parte. Implica un compromiso total con Dios en nuestra vida, no a medias. No decir de repente hoy sí estoy con Dios y el Señor nos bendice, como lo hacía el pueblo cuando hemos compartido de llegar a la tierra prometida. ¿A dónde les ha sacado? Decíamos, al desierto. Y en el desierto les ayudaba y les bendecía y al poco tiempo otra vez caían en la queja, en la murmuración. Y no tenemos. Si el Señor nos ha dejado su palabra escrita, es para que esto sirva, para que nosotros no cometamos las mismas equivocaciones que el pueblo que salió de Egipto. Es para que entendamos la invitación del Señor, ese mandamiento, ese pedir de compromiso. El Señor está diciendo, dame tu carga, dame ese yugo que te esclaviza y toma el mío que te da libertad. Porque es fácil y es ligera mi carga. Dios no nos pone cargas pesadas. Dios nos da aquello de lo que Él ve y sabe que somos capaces de sobrellevar. No nos da más ni menos. Alguna vez les he compartido en la iglesia y les he dicho esta historia del hombre que no quería cargar su cruz.
porque la veía muy pesada, no, le lastimaba, le dolía, y que va a donde está el encargado de donde están las cruces y le dice, no, esta cruz es muy pesada, quiero otra, dame otra, Señor. Y el Señor le dice, entra a esta habitación y ahí hay un montón de cruces y escoge la que tú quieras. Y dice que el hombre va y deja su cruz en un rincón y empieza a buscar. Y como era tan grande el lugar y había tantas cruces, empieza a medirse las cruces que él podía cargar. Y había más grandes y había más pequeñas, había hasta de tamaño bolsillo. Y dice que en todo ese trajín, pues agarra otra cruz, agarra una cruz que estaba ahí apoyada. Y dice, se la prueba y dice, esta está bien. Esta cruz la puedo llevar muy bien. No me lastima, no nada, que esto, que el otro. Y sale y le dice, esta es la cruz que me quiero llevar, porque esta está hecha a mi medida. Y bueno, se va el hombre, pero le dice, luego dice el Señor, dice, ahí está, ¿no? Se ha vuelto a llevar la misma cruz. Porque Dios no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar. Amén. Entonces, tenemos que entender que si el Señor nos está diciendo, llevad mi yugo, nos está diciendo, ven, comprométete conmigo, que yo estoy allí por ti. Cámbiame tu yugo de esclavitud por mi yugo, que es fácil y ligero. Si Cristo no es el Señor de todo en nuestra vida, no es el Señor de nada. Cristo tiene que ser el Señor de todo en nuestras vidas. Cuando Jesús nos dice, llevad mi yugo, nos está invitando a que arreglemos nuestra relación con Él. Podemos justificar y decir, no, pero hermano, yo tengo una buena relación con Dios. Me alegra mucho que no haya yugos de esclavitud de repente de una u otra manera sobre tu vida. Y le daremos la gloria a Dios por esto. Porque eso nos hace entender que estás bajo el yugo de Cristo. Sabiendo que Dios, el Señor, está a tu lado y está llevando tus cargas. Porque eso es todo lo que el Señor ha hecho al dar su vida por ti y por mí ahí en la cruz. Nos ha dado sanidad, nos ha dado libertad y ha derrotado a Satanás. Y lo tiene donde lo tiene hasta que Él retorne. Jesús nos está diciendo, cambia tu yugo con el mío. Y encima nos promete descanso para nuestras almas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, decía. Entonces tenemos que de alguna manera entender esto. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estar sujetos al yugo de esclavitud. No nos olvidemos lo que les he dicho. Hay muchos que van a la iglesia, pero todavía tienen yugos que los están esclavizando. Dios quiere darte libertad, libertad completa. Y el tomar el yugo de Cristo es aceptar su voluntad en nuestras vidas. Espero que en esta mañana tarde el Señor nos haya dado luz para mirar a nuestro interior y ver que si todavía hay algún yugo que pueda estar esclavizando nuestra vida. De repente hay yugos de enfermedad, yugos de familiares que por causa de algún familiar vivimos en una situación de tormento, de angustia, de desesperación, de ansiedad, o por causa de repente económica o laboral, que de repente es que mi vida depende del trabajo que hago y nos estamos olvidando que nuestra vida depende de estar sujetos a la obediencia a Cristo.
Mas buscad primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero es creyéndole al Señor. Si no le creemos, siempre vamos a estar con nuestros razonamientos, analizando cada situación y encontrando respuestas humanas y no celestiales que vienen de parte de Dios. Así que yo te invito, hermano, a que puedas mantenerte firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En la lectura principal que hemos hecho, donde dice, en esta de acá, donde hablamos de no os unáis en 2 de Corintios 14, pero el verso 1 del capítulo 7 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El yugo de Cristo. No sé si estamos dispuestos a llevar el yugo de Cristo. O todavía queremos seguir cargando yugos que nos esclavizan. Estamos en tiempos en que tenemos que hacer una entrega total de nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque en su voluntad está lo mejor para cada uno de nosotros. Y es pasando el desierto. Y es tomando la cruz cada día. Y es creyéndole al Señor. Mas el justo, dice la palabra, vivirá por fe. Y sabemos, y ahora podemos ir a Hebreos y lo que sea y hablar de la fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, creámosle al Señor, al dador de la vida. Y si el Señor te dice, llevad mi yugo, creo que es tiempo de que entremos en esa obediencia completa y en esa dependencia total de Dios. Tiempos difíciles estamos viviendo. Y si no dependemos de Dios completamente, vamos a permitir que el mundo, que el diablo o las situaciones a nuestro alrededor pongan yugos sobre nosotros y quieran conducir nuestro vivir. Así que vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Y ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tu yugo es fácil, Señor. Y ligera es tu carga, bendito Dios. Nos das descanso, Señor, a nuestras almas. Cuando entendemos, Señor, que es estando bajo tu yugo, junto a ti, Señor, dejando que tú guíes nuestros pasos y llevando nuestras cargas. Gracias, amado Padre, por esa entrega total que tú tienes por nosotros, por esa entrega que has hecho completa por cada uno de nosotros al dar tu vida en la cruz, al darnos la libertad. Enséñanos cada día a estar firmes en esa libertad que tú nos das y no estar atados o sujetos a yugos de esclavitud, Señor, que puedan estar rompiendo nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos hacia ti y derrama, Señor, bendición sobre los que han estado, Señor, en esta reunión y háblales, Señor, el resto de este día y muéstranos si todavía hay algún yugo que pueda estar esclavizando nuestra vida de alguna manera y ayúdanos a terminar este día en victoria, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, y que esta palabra pueda llevar también sanidad, Señor, a aquellos que están delicados de salud, Señor, porque es con tu yugo sana, tu yugo da libertad, tu yugo, Señor, nos lleva a mejor puerto. Bendice el remanente, Señor, de esta reunión y que pueda llegar a muchos más, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.